Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites de nueva cuenta estar aquí presentes, escuchando, leyendo, recibiendo los consejos que tienes para nosotros por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender todo aquello que nos quieres decir, todo aquello con lo que nos quieres bendecir y todo lo con lo que nos quieres regalar. Te pedimos asimismo, Señor, que añadas muchos más que sean para la gloria de tu reino. Cuando todo el mundo conozca de tu evangelio, tú vendrás a recogernos, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos de nueva cuenta aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7, y escrito está. Esto es de la Reina Valera 2015. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Aquí, en la palabra expresada, están dos recompensas para una actitud de adoración. Hemos reconocido con las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús que nuestra actitud de confianza hacia el Todopoderoso nos permite actuar siempre con agradecimiento por todo lo que recibimos. Así que vivamos como escrito está. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Donde quiera que estés, saludos y bendiciones, Ray. Bueno, no sí sé dónde estás, pero me refiero a que te lleguen las bendiciones del Señor como siempre lo ha hecho. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el Salmo número 60 y escrito está: plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo, al músico principal, sobre lirios, testimonio, Mictán de David para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo número 61, escrito está: confianza en la protección de Dios, al músico principal, sobre Nejinot, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que los conserve. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número 62, escrito está: Dios, el único refugio, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinarás contra un hombre tratando todos ustedes de aplastarlo? Como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
Esperen en él en todo tiempo, oh pueblos, derramen delante de él su corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pasándolos a todos igualmente en la balanza. Serán menos que nada. No confíen en la violencia ni en la rapiña, no se envanezcan, ni se aumenten las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Bueno, con eso terminamos los salmos correspondientes del día de hoy. Y en este Salmo 62, bueno, también lo vimos en el 61, que Dios es nuestra roca, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro estandarte, nuestro proveedor. Dios es todo para nosotros. Aquí se está tratando el tema de que Dios es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestro estandarte, es todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Y si confiamos en Él, dice la palabra que no resbalaremos. Por eso nuestra confianza debe de estar depositada en aquel que es nuestra roca y nuestro refugio. Siempre Él y solo Él será aquel el que tiene poder para hacer todas las cosas buenas. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Iniciamos y terminamos con el capítulo 5 de la carta a los Romanos, y escrito está, wow, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque por si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¡Wow! Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! Es increíble
todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Aquí nos pone el ejemplo de Adán, el de Adán comparado con Jesucristo. Y dice que por uno solo y por un solo pecado, no muchos, por un solo pecado, reinó todo el pecado en el mundo. De hecho, la palabra es muy clara cuando dice que Adán todavía no tenía la ley, pero él sabía, porque Dios se lo había dicho personalmente, que estaba bien y que estaba mal. Y a este Adán se le ocurrió pecar. Un solo pecado cometió Adán, no cometió más, uno solo, y con eso ya fue entregado el mundo a Satanás. Es como si le hubiera dado las escrituras de la creación para que Satanás gobernara, para que para que la muerte gobernara. Ajá. Entonces, si bien Adán le entregó el mundo, le entregó la creación a Satanás, por así decirlo, le pasó el derecho de gobernarla, también por uno solo vino el perdón de muchos pecados. El primero, por un pecado, entregó el mundo a la ira de Dios. El segundo, que es Jesucristo, justificó a todos nosotros de todos los pecados que ya existían y existirán en este mundo caído. Mientras que Adán solamente fue una sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, por uno solo y por su obediencia fuimos considerados justos todos. Ajá. Por esa sangre que Él derramó, ¿cómo se llama? Que derramó en ese madero, todos nosotros fuimos justificados delante de Dios. Fuimos salvos de su ira. Dice aquí muy claramente, aquí está, por aquí lo vi, murieron, no obstante, antes de la ley no había pecado, pero donde no hay ley, aquí está, fuimos salvos de la ira, o está en la otra lámina, déjenme ver, sí, miren, primero que nada, aquí en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí está, pues es aquí. Y en el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Imagínense todo la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo, justificarnos no solamente por nuestros pecados, sino justificarnos de la ira de Dios que está derramada, que va a ser derramada sobre todos aquellos que han decidido no reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos aquellos que viven en pecado, que continúan viviendo en pecado y que no les importa los estatutos morales, los estatutos de bendición que dejó nuestro Señor para poder actuar en ellos. Adán cometió un solo pecado y Jesucristo pagó por todos los pecados de todos los habitantes de la tierra que existieron y existirán. Esa es la justificación que hizo nuestro Señor Jesucristo por medio de la sustitución vicaria que hizo en nosotros en la cruz. Luego entonces, ahí nos vuelve a decir Pablo, la ley solamente fue para que fuéramos, dice, la ley fue para mostrarnos el pecado. Aquí está, déjenme, así como por la desobediencia. Aquí está, en el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. ¿Por qué? Porque la ley, otra vez, aquí vuelve a decir Pablo, es que la ley no te justifica, al contrario. De hecho, vamos a leer en una de las cartas de Pablo más adelante, que la ley se hizo maldición para nosotros, porque entre más leyes se dan, más pecado cometemos. No podemos seguirla toda, es una mentira que podemos vivir bajo la ley. Cuando estemos en el reino con nuestro Señor, entonces vamos a poder vivir bajo la ley y perfectamente, pero aquí no se puede, ni siquiera podemos imaginarnos cómo es vivir sin pecado en este mundo. ¿Cómo va a ser que vivamos en ese reino celestial sin cometer ninguna sola transgresión en una vida eterna? Entonces Pablo nos vuelve a decir, sí, la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero por eso vino la gracia, para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira de Dios y ser, ¿cómo se llama? Ser justificados delante de Él. Ahora, volviendo al tema de Adán, miren, vamos a hacer una ¿cómo podríamos decirlo? Una comparación, una sustitución, un pensamiento así. Todos nosotros varones que estamos casados y también varonas,
pónganse en este lugar que les voy a comentar. Todos nosotros que estamos casados, o hay quien no esté casado y viven juntos, o quien esté enamorado, a veces muy fácilmente se nos hace fácil decir no. Por la persona a quien yo quiero, en mi caso, por ejemplo, por mi esposa, digo, yo por ti daría la vida sin pensarlo. Y muchos nos llenamos la boca haciendo esta declaración, no, yo por ti daría la vida, por mis hijos, por mi mamá, no lo sé, por ustedes a quien aquellos aman. Pero de verdad, en un momento crucial así, daríamos la vida por nuestros seres amados. Ese es el sacrificio que hizo Dios. Nos amó tanto que dio la vida de su Hijo Jesucristo. Pero, regresando al tema de Adán, Adán era él. Adán tenía su ayuda idónea, que era esta Eva. Ajá. Dicen que Adán fue el hombre más feliz del mundo porque no tenía suegra. Es un chiste, no se lo tomen en serio. Bueno, pero Eva comió del fruto prohibido. Vamos a pensar que probablemente Dios no le dijo a Eva que de ese fruto no pudiera comer. Pero Adán sí se lo dijo, y se lo dijo claramente, no comas de ese árbol. Ajá. Y entonces Eva fue engañada y comió del árbol del fruto del bien y del mal. Y fue y se lo ofreció a Adán, y Adán comió. Y Adán comió de ese fruto. Ajá. Ahora bien, hay dos situaciones aquí. Bueno, por lo menos estuve platicando en la mañana esta situación por la que pasó Adán, y llegamos a dos conclusiones. Bueno, una me decía, es que quizá Adán no quiso dejar sola a Eva, y por amor, y no querer dejarla sola, comió del fruto prohibido, comió de ese fruto que le estaba ofreciendo Eva. Porque no la quiso dejar sola, porque la amaba demasiado, porque estuvo dispuesto a dar su vida por ella. ¿Ok? A lo mejor tanto la amaba que estuvo dispuesto a entregarle la creación a Satanás, desobedeciendo a Dios. Aquí lo que tenemos que ver que el pecado de Adán fue de desobediencia. Ajá. Y la otra vertiente es, fíjense bien, la otra vertiente, y es a la que yo me apego. Quizá esté equivocado, quizá no me lo crean mucho, pero analícenlo. Quizá yo esté equivocado. Pero si Adán, él conocía el fruto de ese árbol, por supuesto que lo conocía porque el Señor se lo presentó, el Señor caminaba con él, el Señor estaba en el huerto con él, Adán lo veía cara a cara, caminaba a su lado, en fin. Cuando Eva le ofreció de ese fruto, Adán también tuvo la posibilidad de decir, no, ¿por qué hiciste esto? Si sabes que el Señor lo prohibió. Entonces Adán pudo haber tenido la oportunidad de desechar el fruto que se le estaba dando y pedirle al Señor perdón, clamarle por perdón, por su misericordia. Y tenemos un Dios de tanto amor que probablemente lo más seguro es que hubiera perdonado a Adán si Adán hubiera decidido clamar su misericordia, pedirle perdón por Eva, para que no la castigara de sobremanera brutal y no se fuera solo al mundo. Adán tuvo la oportunidad de poderle pedir perdón a Dios por la desobediencia de haber comido ese fruto. Luego entonces, al haber comido de ese fruto y estar consciente de que era un fruto del cual se le había prohibido comer, cometió el primer pecado, el de desobediencia. Bueno, el primer pecado lo cometió Satanás cuando también quiso ser igual a Dios. Es un pecado de desobediencia. Ajá. Entonces, Adán pudo haber pedido clemencia, pero no lo hizo. Eso es lo grave. Ese fue el resultado. ¿Por qué? Porque por su transgresión, él sabía perfectamente que ese fruto no se podía comer. Por decirlo así, miren, el pecado es pecado aquí en China, sea chico, sea grande, sea blanco, sea amarillo, sea azul. Sin embargo, muchos comentaristas dicen que el pecado de Adán fue de alta traición, muy alta traición, porque él sí conocía que ese fruto no debería de ser comido y sabiéndolo comió porque se lo abrió a Eva. ¿Por qué razón? ¿Por no dejar a Eva? ¿Por no dejarla sola? ¿Por no sentirse solo? No lo sabemos, no nos dice la palabra. Cuando estemos allá arriba le preguntaremos. Pero Adán decidió entregarle el reino a Satanás, esta creación a Satanás. Por ese pecado todos nosotros caímos ya en pecado, todos así. No hay ningún ser humano, ni aunque sea bebecito, que no traiga pecado.
Claro, de los niños es el reino de Dios y cuando van creciendo se van dando cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso de los niños es el reino de Dios. Sin embargo, todos ya nacemos con un pecado. Pero para eso vino Jesucristo, a justificarnos por medio de su sangre, para que pudiéramos ser redimidos delante de Dios y poder estar en su presencia para siempre. Esa es la gran distinción que hace Pablo acerca entre Adán y Jesucristo. Mientras uno entregó la creación, el otro la recuperó por medio de su sangre. Entonces, y otra vez Pablo vuelve a decir, la ley sí sirve, la ley es buena, la ley es perfecta. Sin embargo, la ley la única función que tiene, y Pablo también nos los va a explicar más adelante cuando nos diga que la ley fue nuestra nana antes de que viniera Jesucristo, cuando él dice fue nuestro ayo. Por eso vuelve Pablo, está bien, la ley es pura, la ley es perfecta, la ley es santa, la ley de Dios, no la ley que habían inventado todos los hombres de ese tiempo. Y sin embargo, Pablo nos vuelve a decir, sí, por medio de la ley abundó el pecado, porque la ley nos hace conocedores de pecado, pero por medio de Jesucristo sobreabunda la gracia, es mucho más grande la gracia. Claro, muchos piensan, no, como ya Jesucristo me perdonó, ya puedo seguir haciendo lo que quiera. No te engañes, eso no es posible. Hay muchos que, conozco cristianos, créanme, que dicen, es que ahorita voy a vivir mi vida loca como yo quiera, porque a fin de cuentas, al final de mis días me voy a arrepentir y el Señor me tiene que perdonar. Juegan a los dados porque no saben si el día de mañana les pedirán su alma. Es más, ni siquiera saben si el día de mañana van a tener fuerza o van a tener vida para levantarse. Por eso, de manera consciente, tenemos que elegir vivir bajo la gracia de Jesucristo. Sí vamos a vivir bajo la ley es buena, pero la ley lo único que nos sirve es para darnos cuenta de nuestra condición de pecadores y por lo tanto, yo vivo bajo la gracia, pero trato de llevar lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo viviendo una vida cristiana. Pues bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos presentes continuando con la lectura. Bendito Padre, gracias Señor por derramar tan sobreabundante gracia sobre cada uno de nosotros pecadores, porque por medio de nuestras obras, de cualquier sacrificio que pretendiéramos hacer para ganarnos tu favor, sabemos que es imposible, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, Señor. Por lo tanto, nosotros elegimos vivir bajo tu gracia salvadora, bajo tu fe salvífica, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón, de todo aquello que estemos haciendo mal, que hayamos hecho mal, o que vayamos a hacer mal, Señor. Perdónanos por ese pecado. De verdad, Señor, nos acongoja saber cuando fallamos delante de ti, nos llena de dolor saber que hemos transgredido tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos. Por eso, Señor, clamamos tu misericordia que caiga sobre nosotros, que nos mantengas firmes y fuertes delante tuyo por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo y que sigamos perseverando en las obras que tú ya habías preparado para que hagamos cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nunca nos dejes sin tu bendición, sin tu protección, sin tu provisión, Señor. Que guardes a nuestros seres amados, que cuides y bendigas nuestro hogar, Señor, el hogar de todos nuestros escuchas, que nunca nos falte pan sobre la mesa, ni agua en nuestras tinajas. Te agradecemos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te bendecimos en el preciosísimo nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos aquí el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.